Pues aquí saludándolos en otro video de Hablando de Armas. Ahora, después de prepararme con alguna información para pues poder debatir a las personas que están en contra de las armas, les preparé este video, espero que les guste mucho y bueno, pues vamos a comenzar. Porque el otro día estaba yo viendo un programa acerca de los pros y los contras de las armas en la población, encabezado por un señorón senador que voy a omitir su nombre, pero muchos saben quién es, a quien saludo y me pongo de pie por la visión que tiene en este tema y todos los argumentos débiles, luego pues de los detractores, ¿no? Y es por eso que decidí hacer este video. Pues hay que informar a la sociedad siempre pues de las cosas que realmente están pasando, ¿no? En relación a este asunto tan delicado. Así que por eso pues yo voy a exponer no lo que pienso o lo que siento como los que están en contra hicieron, sino las evidencias reales, fuertes y sustentadas con los argumentos correctos y lejos de cualquier sentir, corazonada o pensamientos personales. Entonces, bueno, así como hay gente que perdió a sus seres queridos en alguna balacera escolar y no quieren saber nunca más de armas, pues también hay gente de esa misma que perdió gente ahí, que se pregunta por qué no había profesores armados para resguardar la integridad física de sus hijos después de pues, estas experiencias pasadas, ¿no? Lo cual es muy lamentable desde cualquier punto de vista, pero mi punto es que hay que estar bien informado de lo que es real en el asunto de poseer armas para nuestra defensa. Pues si bien todos estos hechos sucedieron en zonas libres de armas, se pudieron haber evitado si esas zonas no hubiesen sido restringidas, por lo menos para profesores entrenados y con la capacidad para responder a un ataque, ¿no? Para lo cual pues no se necesita ser un soldado ni asistir a un año a una academia de tiro, se requiere práctica, sí, ¿verdad? Pero conocimientos básicos, pero sobre todo un cerebro entrenado en el correcto uso de las armas, lo cual afortunadamente ya está sucediendo y es de sentido común el observar que por lo menos en algunas escuelas no va a volver a haber un ataque, ¿no? Ahora, los antiarmas hablaron de los números de la delincuencia en México y dicen que hay unas denuncias de 1016 delitos, dicen que el 7% se denuncian, que el 93% no se denuncian, que son como 29 o 30 mil delitos anuales. Dicen que al 50% les dan un carpetazo, pero ¿cómo se puede saber si ese margen del 50%, o sea, si los delitos que no se denuncian son imposibles de estimar? Primero tienes que tener conocimiento real de un 100% para sacar un 50%. Dicen que no se confía en el MP ni en las autoridades y bueno, por lo mismo yo veo muy difícil el confiar en las estadísticas mexicanas, pues las leyes no son aplicadas como deberían de hacerse en muchos casos. La falta de denuncias y los carpetazos de asuntos pues las dejan en un limbo, por eso tenemos que seguir las estadísticas fieles con un margen de error de menos del 0.001% de los Estados Unidos y otros países del primer mundo que tienen armas legales en su población y que desde 1930 están siguiendo todos los récords de todo lo que sucede en referencia a las armas, ¿no? La iniciativa que está presentando este señor senador es un acto de amor y responsabilidad cívica. Pues el portar un arma para proteger a tu familia y seres queridos, inclusive a alguien más que pudiese estar en peligro de muerte, no es más que un acto de responsabilidad y amor, y se los voy a demostrar a continuación. Primeramente vamos a hablar de la seguridad y del por qué los buenos ciudadanos necesitan armas con urgencia. Ok, en varias ocasiones de esta exposición mencionaré el comparativo más fiable que tenemos y que es Estados Unidos, donde hay 283 millones de armas en manos civiles en el país, en donde el 88.8% de la población, y no son suficientes para erradicar la delincuencia, ¿verdad? Y bueno, los contraarmas insisten en mantener el monopolio de la fuerza en los criminales a los que las leyes, pues todo el mundo sabemos que se les resbala, ¿no? Vamos a poner las cosas en una balanza. A un criminal no le importa morir o ir a la cárcel porque no tiene nada que perder. Es su trabajo y riesgo. Para un ciudadano normal las cosas son totalmente diferentes, pues es una persona productiva con familia, responsabilidades civiles, pagar sus impuestos, recibos, etc. Y sí que le preocupa el ir a la cárcel o morir
o que le maten a sus familiares o conocidos sin tener la más mínima oportunidad de defenderse o defender a los suyos. Yo les llamo los ciudadanos oveja. Los antiarmas dicen que para eso está el gobierno y las policías, para servir y proteger. Pero las policías de todo el mundo son preventivas e investigadoras, pues son casi nulos los casos en los que están justo cuando el delito se está llevando a cabo. Solamente tienen que ver ese dato. En Estados Unidos solo hay 794.300 policías en todo el país. Esto quiere decir que hay menos de un policía por cada 100 habitantes, el 0.2%. En México hay un policía por más de 7,000 ciudadanos, es el 0.3%. 368,000 policías en todo el país, y eso funcionaría a favor del ciudadano si todos ellos fueran incorruptibles y no estuvieran solapando o encubriendo a algunos asaltantes e infractores, como sabemos que sucede, ¿no? Entonces hay 84,000 policías en la Ciudad de México y 73,000 en el Estado de México y los demás repartidos en los estados. Partamos porque la ley no es nada sin justicia. Entonces, lo que quiere decir que es más fácil morir aplastado por una máquina expendedora, o que te muerdan 10 tiburones, o 300 veces más probable que te caiga un rayo, o 7,000 veces más factible a ser víctima de algún delito a que un policía esté junto a ti en el momento en que lo necesitas. Y aunque sus patrullas fueran naves espaciales, normalmente llegan a contar los cadáveres. Y no porque sean todos malos policías, claro, pues hay excelentes y altamente profesionales que dan la vida por defender al ciudadano. Es simplemente porque es matemáticamente imposible estar en el lugar correcto a la hora correcta. Ahora, la seguridad de los ciudadanos no puede recaer toda en las policías ni del mejor país del mundo, pues sería imposible contar con un policía por ciudadano, y es en donde el ciudadano debe de tener el derecho de defenderse de ataques en contra de su persona, bienes, ¿me entiendes? Y amigos y cualquier persona que esté contigo. Y el negarle este derecho, pues hace cómplices en gran medida a quienes no están de acuerdo con esto y le están otorgando el monopolio de la fuerza a los delincuentes, que cada año arrebatan de las manos de los buenos ciudadanos 17,400 millones de pesos. Y esto va en aumento exponencial, con un promedio, de acuerdo al INEGI, de 6,173 pesos por robo. Imagínense ustedes los grandes golpes que esto promedia, ¿me entiendes? O sea, quiere decir, de cuánto son los golpes que la gente hace, ¿no? Los robos callejeros dicen que son alrededor de menos de 500 pesos, ¿me entiendes? Ahora, esta cantidad serviría para pagarles 47,282 pesos adicionales de sueldo a cada policía, lo cual pues no está nada descabellado, pues ha habido reducciones de criminalidad en otros países que liberaron las armas a sus ciudadanos hasta en un 90% menos. Estoy seguro que los ciudadanos gustosos pagarían un impuesto de seguridad aplicado a las compras de armas y registros para mejorar los ingresos de los policías y militares, para que estos puedan realizar mejor su trabajo más profesionalmente y sin necesidad, ¿verdad?, de corromperse. Siempre y cuando, bueno, pues el ciudadano pueda armarse, desde luego. Eso es inevitable, eso tiene que ser. Cuando el peligro sucede en segundos, la policía está a minutos y a muchos. La única manera de detener a un chico malo con una pistola es con un buen chico o una chica con una pistola. Eso está comprobado en varios países. Ahora, claro que con el entrenamiento básico, por supuesto, ¿no? Dijo Lapierre, de la NRA, uno de los directores de la National Rifle Association aquí en los Estados Unidos, que el desafío a este argumento es que, según los datos, raramente se usan armas de fuego en defensa propia, especialmente en la relación con la tasa a la que se utilizan homicidios o suicidios criminales. Un informe reciente del Centro de Política de Violencia, un grupo de defensa del control de armas, ha puesto estos números en cierta perspectiva y desenterrando los números en bruto de los datos de homicidios del FBI. Vamos a echar un vistazo a eso. En el 2012 hubo 8,855 homicidios con armas de fuego en la base de datos de homicidios del FBI, pero solo 258 muertes de pistolas por parte de ciudadanos privados que se consideraron justificables, que el FBI define como la muerte de un delincuente por un buen ciudadano. Si solo más personas llevaran armas para protegerse, aseguran que sería menos probable que fueran víctimas de delincuentes armados con armas de fuego. Y eso está probado, pero bueno, voy a citar este argumento que he leído por el mayor
L. Caudill, que es un marín retirado de los Estados Unidos, un marín que a mi parecer es el mejor que he visto en mi vida, con la perspectiva apropiada de lo que significa un instrumento inanimado llamado arma de fuego para una sociedad civilizada. Y aparte de lecturas de la Biblia, que más adelante comentaremos, va a ser muy interesante escuchar esta carta elocuente y profunda. Presten mucha atención al último párrafo del jueves 23 de agosto del 2012 y dice: el arma es la civilización. Los seres humanos solo tienen dos maneras de lidiar unos con otros: la razón y la fuerza. Si quieres que haga algo por ti, tienes la opción de convencerme por medio de argumentos o de obligarme a cumplir tus órdenes bajo amenaza de fuerza. Cada interacción humana cae en una de esas dos categorías sin excepción: razón o fuerza. Eso es todo. En una sociedad verdaderamente moral y civilizada, la gente interactúa exclusivamente a través de la persuasión. La fuerza no tiene lugar como un método válido de interacción social, y lo único que elimina la fuerza del menú es el arma de fuego personal, por paradójico que esto pueda parecerle a algunos. Cuando llevo una pistola, no puedes lidiar conmigo por la fuerza. Tienes que usar la razón y tratar de persuadirme, porque tengo una manera de negar tu amenaza o empleo de la fuerza. Su pistola es la única arma personal que pone a una mujer de 45 kilogramos en pie de igualdad con un ladrón de 120 kilogramos, a un jubilado de 75 años de edad en pie de igualdad con un pandillero de 19 años de edad, y a un solo hombre en pie de igualdad con una carga de chicos borrachos con bats de béisbol y botellas. La pistola elimina la disparidad en la fuerza física, tamaño o número entre un atacante potencial y un defensor. Hay un montón de gente que considera el arma como la fuente de las ecuaciones de la fuerza mala. Estas son las personas que piensan que seríamos más civilizados si todas las armas fueran removidas de la sociedad, porque un arma de fuego hace que sea más fácil para un asaltante armado hacer su trabajo. Eso, por supuesto, solo es cierto si las víctimas potenciales del agresor están en su mayoría desarmadas, ya sea por elección o por decreto legislativo. No tiene validez cuando la mayoría de las víctimas o blancos potenciales de un agresor están armadas. Obviamente, eso se queda fuera de la ecuación, ¿no? Las personas que abogan por la prohibición de las armas piden la regla automática de los jóvenes, de los fuertes y de los muchos. Y eso es exactamente lo contrario de una sociedad civilizada. Un asaltante, incluso armado, solo puede hacer una vida exitosa en una sociedad donde el Estado le ha conseguido el monopolio de la fuerza. Cuando el Estado le concede a los criminales el monopolio de la fuerza, al quitar las armas de manos de civiles, pues vamos en camino de la destrucción, ¿eh? Vamos a continuar. Luego está el argumento de que la pistola hace que las confrontaciones sean letales. De lo contrario, solo resultaría en lesiones. Este argumento es falaz de varias maneras. Sin armas involucradas, los enfrentamientos son ganados por el partido físicamente superior, causando una lesión abrumadora en el perdedor, si es que no mortal. Las personas que piensan que los puños, los bats de béisbol, los palos o las piedras o las sillas no constituyen una fuerza letal, están viendo demasiadas películas de Hollywood, mucha televisión, en donde la gente agarra unas golpizas y sale de ellas solamente con un labio ensangrentado en el peor de los casos. El hecho de que la pistola hace que la fuerza letal sea más fácil funciona únicamente en favor del defensor más débil, no del atacante más fuerte. Si ambos están armados, el campo está nivelado. El arma es la única que es tan letal en las manos de un octogenario como lo es en las manos de un levantador de pesas. Simplemente no funcionaría tan bien como un ecualizador de fuerza si no fuera letal y fácilmente empleable. Cuando llevo una pistola, dice el mayor, no lo hago porque busco una pelea, sino porque estoy buscando estar seguro. El arma a mi lado significa que no puedo ser forzado, solo persuadido. No la llevo porque tengo miedo, sino porque me permite no tener miedo. No limita las acciones de aquellos que interactúan conmigo a través de la razón, solo las acciones de los que lo harían por la fuerza. Elimina la fuerza de la ecuación. Y es por eso que llevar una pistola es un acto civilizado. Y este es el último párrafo. Por lo tanto,
la civilización más grande es aquella en la que todos los ciudadanos están igualmente armados y solo pueden ser persuadidos, nunca forzados ni por maleantes ni por sus gobiernos. Hay un proverbio chino que dice que si únicamente necesitaras utilizar tu espada una sola vez en la vida, siempre deberás cargarla. Y esto es bastante cierto. Todos los que portamos armas, realmente es mínimo el caso en el que nosotros tenemos que sacarlas. El programa Cómo Vamos Ciudad de México registró en 2014 que en promedio 6 de 10 capitalinos ya no llevan efectivo, o sea el 60% de la población, lo que muchas veces detona el enojo del criminal y escala la probabilidad de acabar seriamente lastimado o asesinado. La mitad ha dejado de salir por las noches y el 40% ni tarjetas bancarias lleva. ¿Es esto ser libres? ¿Esto es lo que queremos para una sociedad en los países donde nos vean? El senador me da a entender que mucha gente como él en el gobierno sabe de esto y está de acuerdo en que virtualmente es imposible para ningún gobierno del planeta el poder proteger del todo a sus ciudadanos, como lo mencioné. Pero sí se puede exigir que legislen leyes que dejen a los ciudadanos ser libres de tomar sus decisiones, de poseer o no un arma de fuego para su legítima defensa, y si así no lo hicieren, pues que se les castigue con la ley, pero una buena ley bien diseñada para proteger al ciudadano contribuyente, no al criminal. Y es necesario darles derechos para que puedan colaborar en sus propias defensas de manera colectiva, efectiva, equitativa, que los ponga en igualdad de condiciones, ¿no?, contra criminales de la calle, ya que la delincuencia organizada en grande pues no está en este renglón, ¿verdad? Las alarmas, cámaras y otros dispositivos preventivos solo sirven para registrar el crimen, pero no lo evitan en más del 85% de los casos. Ahorita voy a poner un pequeño video para que ustedes vean de qué estamos hablando. Podríamos estar hablando otras 3 horas de estadísticas de cada ciudad del país, hablando de México, siendo unas peores que otras como Colima. El punto es que estos números existen y estoy seguro de que basándonos en que no sabemos exactamente cuántos delitos dejan de reportarse por miedo, carpetazo, las estadísticas son mucho mayores, siendo la mejor
pues las experiencias propias entre nuestros familiares y conocidos, ¿no? Quienes todos conocen a alguien cercano que ha sido víctima de la delincuencia desbordada. Grupos de hombres que asaltan vehículos en medio del tráfico. Escenas como esta, captadas por las cámaras de seguridad pública, han generado paranoia entre los conductores de la Ciudad de México en las últimas semanas. Los ataques son a cualquier hora del día y en cualquier parte de la ciudad. Y ante la impunidad reinante, los testigos más valientes solo toman una foto y la suben a las redes sociales, no denuncian. Solo se siente potente al lado de él porque ellos traen ya sea una navaja, una pistola, cualquier cosa. Aunque las autoridades aseguran que delitos como el asalto en transporte público y a transeúntes en la capital mexicana se han reducido en alrededor de 15% en el último año, un análisis del Observatorio Ciudadano Local dice lo contrario. Y peor, el primer semestre de 2016 rompió récords. En los últimos 16 años nunca se había encontrado una cifra tan alta en homicidios. La organización que dirige Marcela Villalobos se encargó de analizar las estadísticas oficiales sobre el tema. Ella está convencida de que si otros delitos no han aumentado es solo por falta de denuncia. 94.7% de los delitos en la Ciudad de México no se denunciaron el año pasado de acuerdo a la encuesta nacional de victimización. Justamente estos videos hacen que la percepción de seguridad o de inseguridad aumente. Los asaltos ocurren en lugares como estos, donde siempre hay tráfico. Y en la Ciudad de México hay cientos, pues diariamente circulan por sus calles más de 5 millones de vehículos. Los robos en el transporte público han hartado tanto a algunos que el mes pasado 2 asaltantes fueron asesinados por los enojados pasajeros. Videos de castigos a otros delincuentes se han multiplicado en las redes sociales. Procuramos estar así que guardarnos los celulares en donde más se pueda, donde no se vea, o llevamos uno adicional para poder por los asaltos. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Si no les gustan a ustedes las armas, pues no tengan armas. Pero ¿por qué razón o con qué derecho habrían de quitarles a los ciudadanos el derecho legal y bíblico a tenerlas para defenderse? Sería muy fácil decir que eso los haría cómplices de los crímenes, ¿verdad? Perpetrados en gente que no pudo defenderse y a la que no pudieron proteger. Es terrible, ¿no? Hasta ahorita el argumento más fuerte que utilizan los antiarmas es que una persona tendrá más ganas de cometer un delito si tiene un arma. O sea, no hablando de las legales, ¿verdad? Por supuesto, y esto aplica pues solamente para los criminales, que seguramente sí les dará ganas, ¿no? Obviamente, bueno, las estadísticas hablan y eso solo refuerza nuestro punto pro armas. En 2013, solo los capitalinos declararon ser víctimas de 2.8 millones de delitos. Lo que equivale a un delito cada 11 segundos. Por la tarde se declararon 1.481.000 delitos, 49.000 más que en el 2012, en el mismo horario, y sigue creciendo la delincuencia exponencialmente. Y como el ciudadano atacado sabe que la policía es insuficiente y el gobierno no tiene las leyes adecuadas ni la capacidad para protegerlo, pues mejor no denuncia bajo las amenazas de sus atacantes, quienes en muchísimos casos ya hasta pasan por su cuota semanal, ¿no? Entonces, y es por eso que es mejor no denunciar para no pagar las consecuencias. Entonces, este círculo vicioso pone en la ecuación al ciudadano como un esclavo de ellos y de su sistema legal, ¿verdad? Y es entonces que los criminales se comienzan a pelear entre ellos por el pastel, como le sucedió a Monterrey, en donde agarraron desprevenidos a todos los ciudadanos, ¿no? Entre ellos a mí. Entonces, bueno, pues ahora vamos a continuar con los números que de inicio la gente antiarmas maneja y que los hechos marcan que están totalmente equivocados y los maquillan a su antojo para distraer de la verdad documentada, manejando números generales sin desglosarlos en los diferentes casos de crímenes, y a las pruebas me remito porque está todo escrito. Pero bueno, he de puntualizar para establecer las proporciones que aquí en los Estados Unidos, en 49 de 50 estados, están permitidas las armas abiertamente o con algunas restricciones de distintos niveles. Pero estamos hablando de la arrasadora mayoría. En 45 puedes portar expuesto, o sea, afuera. Yo no lo haría por razones estratégicas en todos los casos, ya se los he comentado, pero bueno, la ley es muy buena para proteger las exposiciones accidentales y es por eso que se sabe tanto de las estadísticas reales que, como les comenté, son registradas desde el año de 1930, ¿no?
El asunto es que del total de los casos de usos de armas al año, el 94% son por criminales y otras causas muy diferentes a la legítima defensa, que ocupa menos del 4%, y en donde el 99.9% al ciudadano no se le levantaron cargos criminales. Pero de ese porcentaje, el 80% de las veces solo se sacó el arma pero no se utilizó. Y esto no lo desglosan los antiarmas porque se van simplemente al número de muertos por armas de fuego, ¿verdad? Otro porcentaje es de personas que tuvieron algún accidente de tiro, suicidio, o entraron a una zona libre de armas por accidente, como aeropuertos, oficinas de gobierno, y les levantaron cargos, ¿no?, que están registrados. Lo que claramente indica que la gente que tiene y porta armas legalmente no está loca ni poseída por tener un arma, deseando usarla lo más pronto posible, ya que de hecho es todo lo contrario. Y vuelvo a lo mismo, la gente actúa de acuerdo a las intenciones que traiga en la cabeza. Así sea un sacerdote, puede ser un gran sacerdote, como la inmensa mayoría, o un pederasta. Todo está en la mente de las personas, y cuando alguien quiere cometer un asesinato o cualquier tipo de delito, nada los va a detener. Y lo peligroso es que normalmente se harán de armas para hacer su trabajo. Y eso pues les facilita todo, ¿verdad?, en contra de los ciudadanos ovejas, ¿no? Los suicidas utilizarán un arma para quitarse la vida en el 46% del 100% de los que contaban con armas, y usaron otro método menos dramático, ¿no? Hay asaltantes quienes inclusive se valen del paradigma y utilizan armas de juguete similares a las reales y les funcionan igual, porque la gente ya está asustada. Otro argumento que se desmorona a pedazos son los suicidios. Si bien han aumentado en los Estados Unidos y se convierten en la 10ª causa de muerte en el país, lo que es una lamentable situación, pero estas cifras no pueden sumarse en contra, ya que, repito, el suicida utilizará lo que tenga en la mano para arrebatarse la vida debido a problemas personales o mentales que tenga, ¿no? Que no tienen nada que ver con los atacantes o defensa legítima por parte de buenos ciudadanos armados. Todo esto está documentado y voy a poner en medio del video varias gráficas. Pero bueno, entonces también tendremos que revisar las causas principales de muerte en los Estados Unidos para tener un panorama abierto de la verdadera situación, que en su justa proporción sea lo que realmente vamos a ver, ¿no? No veo que puedan ser muy distintas de las de México u otros países en desarrollo, ¿no? Las principales causas de muerte en los Estados Unidos son el tabaco, número 1, que mata a 530,000 personas al año. Errores médicos, 195,000. Daños no intencionales, 118,000. Abuso de alcohol, 107,000. 12,000 en automóviles, y no hay realmente una pena fuerte para esto. Accidentes de vehículo, 34,500. Envenenamientos no intencionales, 31,758. Abuso de drogas, 25,500. Caídas no intencionales, 24,792. Homicidios que no fueron con armas de fuego, 16,799. Homicidios por armas de fuego, 11,493. Ahorita voy a desglosarles eso. Muerte por cuchillos en los Estados Unidos, 650. En el Reino Unido, esta cifra palidece. Vean ustedes esta gráfica que les estoy poniendo aquí, para que nada más se den una idea de cómo anda aquí lo que es la violencia y lo que hay en el cerebro de la gente, ¿no? Luego están los martillos con 496 muertes y armas tácticas largas, 323. Hay más muertes por bates de béisbol y martillos que por armas largas, vamos a llamarle tácticas, ¿verdad? Ahora, si el alcohol y el tabaco están causando tantas muertes, y en el caso del alcohol es el detonante de la violencia, que a su vez hace que esa persona agarre un martillo como opción número 1 y después un bat y al último un arma, entonces ¿por qué no aumentan las penas a los que abusan del alcohol o prohíben el tabaco o los cuchillos o los martillos? Estas muertes le cuestan al país millones de pesos adicionales o de dólares en caso de los Estados Unidos. Ahora vamos a ver los delitos por cada 100,000 habitantes aquí en los Estados Unidos. Aquí hay 4.9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hay violaciones, 38.6, robos, 101.9, asaltos agravados, 237.8. El total de crímenes violentos son 372.6, robos a casas o propiedades privadas, 491.4, robos así tipo asaltos rápidos,
hay 1775.4, asaltos a robos de vehículos 220.2, y total del crimen a propiedades privadas son 2.487. Entonces, vamos a poner las cosas en la justa proporción. Estamos hablando de crímenes por cada 100,000 habitantes. Vamos a estimar que la población de los Estados Unidos hoy son un poquito más de 325 millones de almas. Al final voy a ponerles todas las fuentes con todo, de dónde saqué todo esto, de dónde viene, que estoy utilizando fuentes únicamente fidedignas como el FBI o estas situaciones o oficinas gubernamentales de los Estados Unidos, fiables y ¿verdad? Donde ustedes van a poder investigar, o la persona antiarmas que esté viendo esto, bueno, pues para que aprenda, ¿verdad? Y que se documente, abra los ojos, y no nos da ninguna pena aceptarlo en nuestro club otra vez, no pasa absolutamente nada. Y bueno, pues el conocimiento os hará libres, mis queridos antiarmas. Y bueno, vamos a poner otro ejemplo de los más notorios para no estar aquí mucho tiempo, que es necesario. En el Reino Unido, desde que se quitaron las armas, inclusive a los policías, se incrementaron los homicidios del 1.12 al tremendo 2.2. ¿Por qué digo tremendo? Bueno, porque la población de todo el Reino Unido son 64 millones de habitantes, lo que quiere decir que el incremento fue de 1.408.000. ¿Me entiendes? Entonces, el Reino Unido demuestra con esto que la violencia e intención está en el cerebro de la gente, en donde se tienen 2.034 asesinatos por cada 100,000 habitantes, sin poseer armas de fuego, solo cuchillos, siendo esta su arma favorita. Cuando en Estados Unidos con armas y superando la población del Reino Unido en el 80%, seamos claros, Estados Unidos tiene 261.500.000 personas más que todo el Reino Unido, que como les recuerdo, tiene 64 millones de habitantes. Y la tasa es menor de 466 por 100,000 habitantes. Claro, que ahora hay que desmenuzar a quienes pertenecen los crímenes por armas, que al final de cuentas representan menos del 1% de todas las muertes por las causas mencionadas. 2.9% por 100,000. Y en Estados Unidos el 0.01%.